Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes de este importante evento. Mi nombre es Henry Castillo, yo soy psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, exdirector del doctorado en psicología de la misma universidad, doctor en neurociencia cognitiva, doctor honoris causa de la Universidad Ada Byron de Perú, magíster en neurociencias de la Universidad Internacional de Andalucía, exdecano de la Facultad de Psicología, y represento una empresa llamada Neuromind. Neuromind es una empresa que se ha dedicado a soluciones en neuromarketing y soluciones en neuroergonomía cognitiva. Con ello, pues hemos venido trabajando en temas relacionados con diseños principalmente de interfaces, como interfaces de hombre-tecnología e interfaces pues a nivel laboral también. Como les decía, pues tengo una formación de neurociencias a nivel de maestría y un doctorado en neurociencias, y las aplicaciones las hemos venido desarrollando a partir de esta empresa, y trabajamos también en el área académica en un grupo de investigación adscrito a Colciencias, en el cual desarrollamos investigación básica y académica para las universidades. Vamos a comenzar esta presentación de diseño web y diseño de sitios de e-learning, entendiendo algunos conceptos muy básicos del funcionamiento cerebral de los seres humanos. Básicamente, para el recuerdo de todos ustedes, pues nuestro cerebro es un órgano silente, es decir, que funciona en completo silencio, que tiene una capacidad enorme, tiene 100.000 millones de neuronas. La potencialidad sináptica o de conectividad está estimada en 10 a la 9, que ese número es mayor que el número de estrellas conocidas. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, cada uno de ellos conformado por 4 lóbulos cerebrales, y la corteza cerebral nuestra tiene un estimado de un área de 2 metros cuadrados. Si lográsemos, digamos, extenderla sobre una mesa, y arquitectónicamente se ha visto como un sistema que opera en una especie de 3 pisos, un tallo cerebral encargado de todas las funciones básicas, vitales y de supervivencia, un segundo piso llamado sistema límbico encargado de nuestro procesamiento emocional, y una corteza cerebral encargada de procesos de alto nivel, especialmente el tipo relacionado con el razonamiento. Bueno, las neurociencias han venido dándonos algunos insights importantes acerca de nuestro cerebro. Anteriormente no teníamos muy claro para qué servían los hemisferios cerebrales, o en especial para qué servía el hemisferio derecho, hasta los trabajos de Sperry, cuando logra darnos cuenta de una manera detallada a través de los estudios con pacientes callos óptimos, con, digamos, separación del cuerpo calloso, callos optimizados, y empezamos a entender el funcionamiento del hemisferio derecho en procesos que anteriormente desconocíamos. Otra de las cosas que parecen importantes es que la neurociencia ha venido encontrando que tenemos mucho más que los 5 órganos sensoriales que pensábamos. Anteriormente solamente teníamos estimados los 5 sentidos básicos. Hoy la neurociencia habla de más de 13 órganos sensoriales diferentes. Como lo decía anteriormente, pues nuestro cerebro está constituido como una arquitectura de 3 pisos, un tallo encargado de las funciones vitales, un sistema límbico encargado de nuestras emociones y una corteza cerebral encargada de procesos de alto nivel. Uno de los elementos más importantes dentro del funcionamiento de nuestro cerebro es la discrepancia en los procesos a nivel emocional y a nivel cognitivo. La emoción y la cognición son operados por 2 niveles distintos a nivel neuroanatómico y neurofisiológico, pero también tienen, digamos, niveles de responsabilidad diferencial en el comportamiento humano. El entendimiento de cómo diseñar interfaces hombre-máquina, hombre-tecnología, pasa por unos conceptos básicos que es importante considerarlos desde ahora. Lo primero es entender que el cerebro
tiene unos procesos de recursos limitados. Estos recursos limitados fueron descritos en los años 70 por Kahneman y otros investigadores. Segundo, que hay unas características de procesamiento hemisférico particulares que tenemos que tener en cuenta cuando entramos a diseñar. El tercero es la gran limitación que tenemos a nivel de nuestra memoria operativa. El cuarto es nuestra limitación de procesos de atención focalizada, y todo esto conlleva un concepto que denominamos carga mental de trabajo. Es decir, que el entendimiento de los diseños, llámese el diseño de una publicidad, de un video comercial, el diseño de una pieza publicitaria o una pieza comunicacional o de una interfase entre hombre y máquina, siempre debe tener en cuenta estos 5 principios: el principio de recursos limitados, el principio de procesamiento hemisférico, el principio de procesamiento limitado de la memoria operativa, la atención focalizada y la carga mental de trabajo, entre otros. Pero sobre estos 5 pilares, fundamentalmente, es que debemos tener claridad al momento de generar interfaces, llámese una página web, llámese también un centro de e-learning, llámese también un e-commerce o aquellos centros virtuales donde compramos, o cualquier cosa que vaya a interactuar con nuestro cerebro. Estos 5 principios básicos son los que debemos tener en consideración. Todo esto obviamente se deriva del entendimiento de la neurociencia y en relación a cómo procesa información nuestro cerebro. Sabemos claramente pues que nuestros hemisferios cerebrales por alguna razón filogenética decidieron especializarse, es decir, que los dos no tienen la misma capacidad, sino que se han especializado cada uno de ellos en operaciones distintas, y que cada uno de los hemisferios con sus 4 lóbulos pues van a procesar información de manera diferencial también. Uno de los aspectos importantes al diseñar es entender muy bien esto, que es el procesamiento visual, cómo la información de la energía electromagnética que llega a nuestros ojos es traducida por nuestros conos y bastones, llevadas a las células ganglionares, posteriormente a las células bipolares, y a partir de ahí empieza todo un camino hacia el cerebro que pasa por el quiasma óptico, llega al núcleo geniculado del tálamo, antes de esto por la lámina cuadrigémina, y finalmente pues llega a las radiaciones ópticas de ambos hemisferios cerebrales de áreas B1, B2 y B3, en lo que en el mapa de Brodmann conocíamos anteriormente como las áreas 17, 18 y 19. Uno de los elementos importantes cuando se estudia el procesamiento visual es el procesamiento del cómo percibimos el color. Actualmente la teoría dominante al respecto es la teoría tricromática, que hablaba que nuestros conos, que son los encargados de la decodificación de las frecuencias de onda que conocemos como color, apenas pueden procesar 3 colores, los colores primarios del rojo, el verde y el azul. Y es a partir de esa combinación que los seres humanos podemos percibir más de 15 millones de colores diferentes. Ya entrando a cómo entender todos estos hallazgos del funcionamiento cerebral, esto se decanta en un concepto que se denomina ergonomía cognitiva. Hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, este es un concepto muy ausente de los diseños y de los sistemas de salud ocupacional, y que valdría la pena revisar, porque tanto la neurociencia como la psicología cognitiva han abordado de una manera bastante precisa y experimental conceptos fundamentales que se tienen que tener en cuenta en el momento de diseñar o generar interfaces. Pero hablemos un poquitico de esto de la ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva es un concepto que empieza a entenderse desde los mismos inicios de la NASA en los años 50. Para esta época, esta institución se preguntaba y estaba bastante preocupada acerca de por qué se producían los accidentes aéreos. Ellos empezaron a hacer sus estudios y encontraron que las fallas se debían a lo que llamamos el factor humano.
pero cuando le dieron doble clic al factor humano, encontraron que las fallas se debían a procesos cerebrales superiores o a procesos mentales o procesos psicológicos. Es decir, que los pilotos de esa época presentaban fallas en el sistema de procesamiento de información, pero no fueran fallas porque los pilotos tuvieran algún tipo de déficit, sino porque los cerebros poseían unas limitaciones que los hacían susceptibles al error. Desde ese momento empieza el camino del concepto de ergonomía cognitiva, que a través de las décadas y de los años fueron encontrando asiento teórico en los modelos de Kahneman sobre los recursos limitados. Hoy sabemos nosotros que nuestro sistema de procesamiento tiene unos recursos que son limitados y que tienen que repartirse entre las diferentes funciones que una persona realiza en un momento determinado. Por ejemplo, tiene que repartirse entre las diferentes actividades clave que un empleado tiene dentro de una empresa, y cuando esas exigencias de la tarea se aumentan, pues aparece lo que llamamos la carga mental. La carga mental, como la entendemos hoy día, que hoy incluso ya está considerada por la Organización Internacional del Trabajo y por los modelos de salud ocupacional como uno de los elementos generadores de estrés y de riesgo para accidentalidad. Hoy sabemos que, dada esos recursos limitados de los seres humanos, pues tenemos mayores o menores niveles de carga mental de trabajo. Por eso cuando las empresas diseñan cargos, o cuando las empresas eligen o seleccionan empleados para un cargo o para un puesto en particular que tiene unas competencias claves, se debe tener en cuenta la carga mental de trabajo que el cargo requiere. Por eso, en otro trabajo que presentaremos el día de mañana, mostraremos cómo se aplican estos mismos conceptos de ergonomía cognitiva al proceso de selección de personas en relación con identificar las personas que posean las mejores competencias cognitivas para los cargos en cuestión. Y finalmente aparece derivado del concepto de ergonomía cognitiva dos conceptos que provienen de la ingeniería. Uno es el HCI y el otro es la usabilidad. Realmente los dos son conceptos complementarios. HCI significa Human, significa la interacción o la comunicación, el interfase entre el hombre y el computador. Por eso la sigla significa Human Computer Interface, o sea, interfaz de interacción entre el hombre y la máquina. Y un concepto que también proviene de la ingeniería, que se llama usabilidad. Lo que uno entiende luego de revisar bastante los estudios es que en los temas de usabilidad y de interacción hombre-máquina parecieran estar más preocupados los ingenieros que los psicólogos y los neurocientíficos. Y son ellos los que se han acercado justamente a estas ciencias para que les den los soportes teóricos y los hallazgos experimentales para fundamentar todos los modelos actuales de HCI y de usabilidad. La ergonomía cognitiva, pues la podemos definir como una disciplina que estudia las interrelaciones que el hombre tiene con los elementos físicos de su ambiente y cuando el hombre tiene que operar sobre dichos elementos, sobre dichos artefactos. La ergonomía cognitiva aplica más allá de la ergonomía física, aunque la ergonomía física y la ergonomía cognitiva son complementarios. Tenemos que comprender también que la forma como procesa la información nuestro cerebro es crucial para el diseño desde un auto, un vehículo, una aeronave, pero también el diseño de un computador, de un ordenador o incluso de una página web o de un mensaje publicitario. La ergonomía cognitiva es, por decirlo de alguna manera, un elemento clave que nos permite entender por qué las personas no logran aprender ciertos sistemas operativos de computador o porque ciertas apps o ciertos aplicativos fracasan, y nos permite entender también por qué las personas logran sentirse atraídas por ciertos mensajes publicitarios y no por otros. Sobre esto las luces vienen dadas a partir de este concepto de ergonomía cognitiva, y ahí es donde hablamos de una interfase mediada por funciones mentales superiores. Entonces estamos viendo cómo
el cerebro estaba procesando información activamente, tanto en el momento que interactúa con una máquina o con un sitio electrónico, así como cuando está operando frente a una máquina, a un vehículo, a una aeronave, etcétera. Y ahí es donde intervienen todos los procesos psicológicos superiores que conocemos, como el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, los elementos visoespaciales y todos los demás esquemas que conocemos. Este concepto de ergonomía cognitiva nos permite entender cómo se toman decisiones, por qué se produce la fatiga, el concepto de desgaste cognitivo, por qué se genera el estrés, por qué se produce la accidentalidad laboral, cómo se generan los niveles de carga mental de trabajo y también cómo tomamos decisiones y solucionamos problemas. Es por esto que el entendimiento del concepto de ergonomía va a tener una aplicación muy alta en campos organizacionales. La neurociencia siempre estuvo muy orientada al entendimiento de la patología, de la lesión cerebral, pero en los últimos 20 años y en especial luego de la década del cerebro, en los años 90, cuando el Congreso de los Estados Unidos decide denominar a los años 90 como la década del cerebro, es donde se producen unos avances enormes en el entendimiento de esta máquina y que hoy día ya podemos llevar esos descubrimientos no solamente al campo de la lesión cerebral, sino también al campo de la normalidad, tanto en la educación, en las empresas, en los procesos de gestión humana, en la salud ocupacional y obviamente en este tema de la prevención de la accidentalidad y la ergonomía como tal. Entonces el funcionamiento cerebral nos da los principios de la ergonomía cognitiva, nos permite entender el cómo generar los diseños de la Human Computer Interface y los diseños comunicacionales. Ahí donde podemos empezar a entender de una forma seria y científica el por qué ciertos mensajes publicitarios nos llegan a la mente del consumidor o por qué ciertos mensajes que van a comunidades para prevención, por ejemplo, de comportamientos de riesgo en salud, nos llegan a las comunidades y por qué otro tipo de mensajes sí lo hace. Y también entender conceptos relacionados de cómo llegar y diseñar elementos que realmente sean, digamos, usables o intuitivos en los seres humanos. Esto aplica para el diseño de páginas web, centros de e-learning, procesos de neuroaprendizaje y toda una cantidad de elementos adicionales hacia futuro. Es por eso que las investigaciones, nosotros estamos realizando en este momento un grupo de 12 investigaciones, todas orientadas a diferentes líneas, tanto desde lo que llamamos neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor, como la neurociencia aplicada a la parte de la ergonomía cognitiva y a la usabilidad, como a otro tipo de elementos de lo que llamamos los factores de gestión humana. Para hablar de ergonomía cognitiva, pues, y hablar de los diseños de interfaces, pues, tenemos tres elementos claves que hay que considerar: el hombre, con sus potencialidades y limitaciones a nivel cerebral, la máquina o dispositivo y el ambiente donde ocurre la interacción entre ambos. A ese concepto es lo que llamamos las interfaces. Entonces nosotros cuando hablamos de interfaces, tenemos que hablar de procesamiento de información en el cerebro, del dispositivo o máquina o sistema informacional con el cual interactúa el hombre, el tipo de tareas que realizas, el espacio donde los realizas, el tipo de actividades claves y obviamente pues la interfase como totalidad. Hoy día, pues cuando hablamos de ergonomía cognitiva, hablamos de una disciplina que pretende describir, explicar y predecir cómo va a ser de fácil o difícil la interacción entre el hombre y el dispositivo que se encuentra frente a él. Este modelo implica al menos 3 niveles de análisis que debemos hacer los psicólogos y los neurocientíficos, que son el nivel sensorio-motor, el nivel perceptual y el nivel de procesamiento de información compleja. Este es el modelo de Wilkins, este modelo conocido también como modelos cognitivos en ergonomía centrados en el individuo, hace estudios de
qué es lo que pasa en el sistema de procesamiento humano entre la llegada de un estímulo a los órganos sensoriales hasta los procesos de respuesta o salida del sistema, respuesta ya sea verbal o respuesta sea motora, y todo lo que ocurre entre esos dos procesos, a nivel atencional, en percepción, en memoria, tanto en memoria de trabajo o memoria operativa y memoria de largo plazo, y todos los sistemas de toma de decisiones. Estos modelos de ergonomía cognitiva pues se han venido madurando, y es importante entender que tienen una gran riqueza de hallazgos experimentales que permiten apoyar los diseños de interfaces hombre-máquina. Un modelo ampliamente aceptado es el propuesto por Wilkins, como lo decía anteriormente. Según este autor, el ser humano posee un sistema cognitivo que va desde las etapas iniciales de procesamiento entre lo sensorial y lo motor, y entre los dos hay una serie de procesos internos de atención, percepción, memoria y sistema de toma de decisiones, como lo veíamos. Eso deriva entonces en unas actividades que tiene que tener un usuario cuando interactúa con una página web, con un centro de aprendizaje virtual. Por ejemplo, en este momento nosotros en estas conferencias estamos interactuando en un sitio de e-learning, un sitio de interacción hombre con un centro de aprendizaje virtual, en donde hay que considerar procesos de atención, de memoria, de concentración, que hacen fácil o difícil el aprendizaje de las personas. Aquí tenemos las actividades cognitivas propuestas por Norman, en donde se habla que las personas tienen unos objetivos, unas intenciones, que tienen también una toma de decisiones, ejecutan unas acciones sobre la máquina. Esas acciones pueden ser verbales o físicas, como lo veíamos, y que entre ellos intervienen procesos sensoperceptuales y de memoria bastante interesantes. Ya cuando vamos a ver modelos más en concreto desde la ergonomía cognitiva, soportados en el funcionamiento del cerebro, pues el modelo más reconocido es el modelo denominado ACT de Anderson y el modelo SOAR. Esos son los dos modelos que provienen de la psicología y que han venido estudiando muy bien un concepto denominado economía cognitiva. Como el sistema humano presenta un sistema de recursos muy limitados, pues obviamente el cerebro funciona por un principio de economía cognitiva, y estos modelos intentan entender ese sistema de economía cognitiva, en especial cuando se toman decisiones, en el caso, por ejemplo, del uso de heurísticos cognitivos, o cuando se trabaja información online sobre la memoria operativa. Pero hay un tercer modelo también, no proviene directamente de la psicología, que es el modelo de Quieras y otros, que es el CCT. Estos modelos realmente son, digamos, los que han venido dominando el elemento de entendimiento de cómo funciona el cerebro cuando interactúa con interfaces. Y es el que se va a utilizar cuando hagamos diseños web, cuando diseñemos un comercial de televisión, cuando diseñemos una pieza comunicacional, cuando diseñemos mensajes publicitarios, cuando diseñemos un sitio web, un site, o cuando estemos trabajando elementos comunicacionales en redes sociales o centros de e-learning, como lo estamos haciendo en este momento nosotros en este evento. Los niveles de análisis, como ya les decía anteriormente, pues tienen que ver con el nivel sensoriomotor, que son los sistemas de entrada y salida a nivel cerebral, el nivel perceptual y el nivel de procesamiento de información compleja. Hay un cuarto nivel, que es el que llamamos pues propiamente el de respuesta, que estaría dentro de lo motor, que está entre lo verbal y lo motor. Los niveles de análisis, entonces, en ergonomía cognitiva van a estar mediados por estos procesos centrales como tal. Por ejemplo, cuando hablamos del primero de esos niveles, que es el sensoriomotor, tenemos que entender que, por ejemplo, en este momento en biotecnología, los problemas que hay es cómo adaptar implantes sensoriales o implantes motores a pacientes que han tenido pérdidas de uno u otro tipo, llámese sensoriales o motrices. Y estos implantes hacen todo el uso de los conceptos de ergonomía cognitiva
porque las personas cuando empiezan a usar estos dispositivos, pues tienen que generar unos aprendizajes, y esos aprendizajes se harán mucho más fáciles siempre y cuando nosotros diseñemos estos implantes de acuerdo a la dinámica del funcionamiento del cerebro humano. Por ejemplo, una de las cosas que llama mucho la atención es que los actos motores en los seres humanos dependen de una retroalimentación propioceptiva. Es decir, nosotros cuando vamos a mover un dedo o vamos a mover una pierna, siempre lo primero que hacemos es tener una aferencia de entrada, un proceso de ingreso de información para sentir el músculo donde está, y luego de la aferencia pues viene el movimiento o la eferencia. Es decir, que siempre las funciones motoras dependen de sistemas de aferentación o retroalimentación sensorial. Los implantes, por ejemplo, hasta el momento no han logrado diseñar sistemas de aferentación que permitan que los seres humanos sientan el músculo o sientan el dispositivo para posterior generar el movimiento. Este tipo de casos nos habla de la importancia de los estudios en ergonomía cognitiva para acompañar los procesos de biotecnología o de implantes que se realizan en pacientes. El segundo nivel de análisis es el perceptual. En el nivel perceptual no hablamos de acción como en el paso anterior, sino que hablamos de experiencias con el objeto. El ser humano continuamente está generando experiencias que tienen componentes cognitivos y emocionales. Esas experiencias pueden ser positivas o no, dependiendo de la forma como el cerebro perciba la información. Por ejemplo, hay páginas web que son supremamente cargadas o mal diseñadas, que producen experiencias negativas en los seres humanos. Y esas experiencias negativas hacen que las personas abandonen dichas páginas con mucha facilidad. Pero hay otro tipo de páginas que se diseñan considerando las grandes limitaciones del cerebro y sus sistemas de procesamiento de información, por lo cual trabajar con ellas, con esas páginas, es agradable, es intuitivo y es fácil. Es importante anotar que las grandes marcas, por ejemplo en tecnología, el caso de la tecnología Mac, ha sido trabajada con neuroergonomía cognitiva. Los diseños se han testeado y se han investigado con ergonomía cognitiva. Por eso los diseños que se tienen en estos dispositivos son tan intuitivos y tan fácilmente de aprender por personas incluso que no son nativas tecnológicamente. En este sentido, cuando el hombre interactúa con un dispositivo o con una máquina, pues obviamente hay información de ida y de vuelta que va entre los dos, y esa información debe ser lo más clara posible para evitar dificultades en la usabilidad de los dispositivos. Es por eso, por ejemplo, que hay preguntas tan sencillas como dónde colocar una imagen en una página web, si en el lado derecho, en el lado izquierdo, si arriba o abajo, qué colores utilizar, dónde ubicar un menú. Todo este tipo de situaciones son situaciones que ha estudiado la ergonomía cognitiva, y que hay estudios claros que nos indican cómo debería ser esto. Entonces, la ergonomía cognitiva es ahí donde nos está mostrando elementos claves para el diseño, en este caso de tecnologías de información y comunicación. Se ha investigado, por ejemplo, cómo diseñar para los usuarios de computadores, cómo diseñar, si utilizar interfaces gráficas o utilizar palabras. ¿Sí? O sea, digamos, acuñar un concepto, y es que se debe diseñar idealmente acciones naturales, es decir, acciones que el cerebro interprete de una manera muy transparente, que las entienda con gran facilidad, aunque no haya un aprendizaje de por medio. Y se busca que ojalá los seres humanos pudiesen operar las máquinas sin procesos conscientes, sino que lo hagan más con procesamiento automático, porque de esa manera podemos decir que los seres humanos, de manera intuitiva y utilizando más su memoria implícita que la memoria explícita, pueden dar cuenta del funcionamiento de un equipo de una manera mucho más rápida. Estos elementos se han estudiado
se están estudiando fuertemente y están teniendo una aplicabilidad directa en el tema de diseño. Como lo he dicho durante este tiempo, diseño en una página web, diseño en otro tipo de situaciones. Pero para ir un poco más hacia esto, pues se han estudiado elementos claros sobre cómo los usuarios hacen una representación de la arquitectura de un software o de la arquitectura de una página, y todo esto ha venido dando luces sobre los heurísticos que utilizan los seres humanos para ser eficientes, es decir, el uso de la economía cognitiva para diseñar adecuadamente estas interfaces, y ya vamos entendiendo conceptos como por ejemplo el uso de heurísticos, la toma de decisiones, el diseño el desarrollo de diseños transparentes donde los usuarios sean capaces intuitivamente de encontrar lo que están buscando, que la navegación sea supremamente rápida, fácil y eficiente. Pero para llegar a todo esto, pues obviamente hay que ir a la ciencia básica. O sea, la ergonomía cognitiva en realidad se tiene que alimentar es de la ciencia básica, por ejemplo, de cómo se da el procesamiento visual dentro de los seres humanos, ¿sí? En ergonomía los sistemas que más se utilizan son los sistemas visuales y auditivos. Es importante anotar que el 85% de la información que ingresa a nuestro cerebro es de tipo visual, el 10% es de tipo auditivo y el resto es combinado con el resto de los órganos sensoriales. Por eso nuestra especie pues tiene hay una dominancia fuerte sobre el tema de procesamiento visual. Nosotros en Neuromind contamos con un laboratorio de neurociencias que tiene dos equipos de rastreo visual, sistemas de eye tracker, sistemas de pupilografía, sistemas que nos permiten también hacer electroencefalografía, nos permiten hacer mapeo cerebral, equipos de poligrafía, como los han descrito en otras conferencias hay, equipos de medición de actividad electrodérmica, equipos para medir electromiografía y otra gran cantidad de cosas que nos han permitido desarrollar investigaciones concretas en el mundo académico, pero también generar soluciones concretas a las empresas en el área del neuromarketing o en el área también de la ergonomía cognitiva. Actualmente estamos utilizando estos principios para reducir la accidentalidad de las empresas, haciendo mediante estudios de ergonomía cognitiva, identificando puntos ciegos de los trabajadores en los espacios de operaciones laborales, identificando también en procesos de selección, fallas de atención y concentración, mirando qué puntos ciegos o puntos de fuga hay dentro de un diseño, de un espacio de operación laboral, o cuando trabajadores requieran operar maquinaria peligrosa o maquinaria de riesgo para la integridad de las personas, cómo esas personas deben ser evaluadas neurocognitivamente para que realmente el desempeño que tengan vaya en pro de su seguridad y la seguridad de los terceros. Con esto hemos venido desarrollando pues este tipo de cosas, desde estudiar el papel del color, pues es importante entender, por ejemplo, que el color, hay una teoría del color que no es para nada científica, y es que a los colores se le dan ciertos significados. Nosotros actualmente sabemos que eso no es como aparece en la literatura, por ejemplo, de los publicistas que creen que los colores representan ciertas emociones, sino que la interpretación del color de parte del ser humano y de parte del cerebro depende mucho del contexto. En tal sentido, un color rojo puede significar pasión en un contexto, puede significar peligro en otro y puede significar saturación en otro. Esos son elementos, por ejemplo, que la psicología popular o digamos este tipo de postulados no científicos se han venido tomando el conocimiento de las personas. Pero por eso es importante el estudio científico de cada una de estas cosas y darle un soporte claro al por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, en todo este asunto y teniendo en cuenta que el tiempo es limitado dentro de este evento, pues Murch nos daba algunas recomendaciones sobre el diseño de página web y el uso de colores, por ejemplo.
evitar el azul puro para textos, líneas delgadas y figuras pequeñas, evitar el rojo y el verde en la periferia de grandes pantallas. Es importante estudiar siempre, más que el color, la respuesta perceptual al color, porque la respuesta perceptual puede ser distinta incluso ante una misma frecuencia de onda, dependiendo de elementos contextuales y de condiciones de luminancia en el ambiente donde se procesa la información. No usar demasiado un solo color, usar colores similares para significados similares, usar un color de fondo común para agrupar elementos relacionados, usar brillo y saturación para atraer la atención, etcétera. En el procesamiento aditivo, pues no voy a entrar a bajar mucho sobre esto, pero quienes quieran estudiar fuertemente sobre esto de ergonomía cognitiva y cómo la ergonomía cognitiva nos va a permitir entender lo que ya les decía, líneas para prevención de accidentalidad, líneas para lo que es neurociencias aplicadas al comportamiento del consumidor y al diseño de mensajes publicitarios, es el entendimiento de los procesos arriba-abajo o bottom-up y los procesamientos arriba-abajo o top-down. Estos dos tipos de procesamientos han sido bastante estudiados por la psicología y, por ejemplo, hoy sabemos que en algunos momentos se va a utilizar más un procesamiento abajo-arriba, por ejemplo, cuando estamos leyendo palabras escritas, pero cuando estamos haciendo reconocimiento de voces o reconocimiento del habla estamos utilizando todo lo contrario, un proceso más arriba-abajo. Por eso invito pues a los asistentes a que se estudien mucho estos conceptos que hemos venido diciendo desde los primeros pantallazos, de que el cerebro tiene un sistema de procesamiento limitado, la reducción de la memoria operativa, el concepto de carga mental de trabajo, los procesos de arriba abajo y abajo arriba, los problemas de invarianza y problemas de segmentación, los temas de cercanía semántica de las palabras y otra cantidad de conceptos que la ergonomía cognitiva nos está dando para el entendimiento de cómo el cerebro recibe las comunicaciones, las informaciones y también cómo actúa sobre ellas. Se calcula que un ser humano promedio está, por ejemplo, diariamente sometido a más de 16.000 mensajes publicitarios, pero nuestro sistema de procesamiento está limitado, que solamente alguno de ellos llega. Y es por eso que en los diseños debemos buscar que los diseños tengan la suficiente saliencia perceptual para que sean captados por los consumidores o por los trabajadores o las personas que nosotros consideramos nuestro target. Entonces, hay una cantidad de elementos importantes que quisiera invitar pues a los asistentes a estudiarlas, porque obviamente no nos va a dar el tiempo, y voy a avanzar un poco para hablar de unos conceptos claves que tienen que ver con las limitaciones de procesamiento de información. Disculpa, Una de ellas, pues, Henry. ¿sí? Si necesitas 15 minutos más, puedes extenderte ese tiempo, ya que no contamos con todos los ponentes para el debate, así que puedes hacer uso de 15 minutos más. Bueno, gracias, Javier. Dentro de los procesos de recursos limitados, como veníamos hablando, pues obviamente la atención Broadbent fue uno de los primeros que la estudió en 1950, hablaba de la atención como un proceso de filtro, aunque obviamente ese modelo ha sido superado. Lo que sí nos indica es que la atención tiene que tener un proceso de filtración informacional debido justamente a los recursos limitados de nuestro sistema de procesamiento. Por eso, la atención es clave para el tema del procesamiento consciente, pero también el tema del entendimiento de los procesos no conscientes, o sea, aquellos que no requieren atención directamente y que son más intuitivos, pueden lograr acceder al cerebro de una manera más directa. Otro de los elementos que veíamos nosotros claves en el tema de las limitaciones del procesamiento de información tenía que ver con lo que llamábamos la memoria operativa. La memoria operativa es un sistema, es probablemente el sistema más limitado que informacionalmente tiene nuestro cerebro. La memoria operativa promedio tiene una capacidad para operar con 7 unidades de información simultáneamente. Eso quiere decir que en nuestro campo perceptual
en cada segundo están entrando cientos de estímulos, por no decir miles, pero de esos cientos de estímulos, solamente el cerebro nuestro podrá procesar adecuadamente 7 unidades de información. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 90% de toda la información, lo hablaba con un neurocientífico muy famoso hace poco que nos visitó en la universidad, que se llama Joaquín Fuster. Él dice que más del 99% de la información que llega al cerebro no logra entrar justamente por las limitaciones de la memoria operativa. Partiendo de que nuestra memoria operativa es tan limitada y apenas 7 unidades de información van a ingresar y van a ser procesadas por el sistema, pues obviamente esa limitación en esa carga operativa, que está estimada en 7 unidades con una desviación estándar de 2, es decir, que estamos hablando en promedio entre 5 y 9 elementos que se pueden procesar. Esto indica que los diseños, sea cual sea el diseño, tiene que considerar la memoria operativa como su principal enemigo. Es decir, un diseño se tiene que hacer de una forma muy minimalista, donde menos es más, donde a menor cantidad de cosas va a haber mejor eficiencia de procesamiento. Aquí tenemos representado, por ejemplo, cómo funciona la memoria operativa. Tenemos un ambiente, que es el que tenemos acá. El ambiente provee una serie de estímulos. Esos estímulos alcanzan los órganos sensoriales. Los sensores humanos pasan esa información al sistema perceptual y luego del sistema perceptual van a la memoria operativa. Esta memoria de trabajo o memoria operativa, que tiene una capacidad de 7 unidades de información, puede representar esas 7 unidades de información dentro de su campo, y sobre él también van a afectar informaciones que vienen desde la memoria de largo plazo. Al llegar a 7 unidades de información, esta memoria operativa se satura, y luego de su saturación el procesamiento empieza a ser errático. Esto es lo que ya hoy día sabemos que fallaba en los pilotos de la NASA en los años 50. Ellos tenían que operar tanta información simultánea que saturaban la memoria operativa, se disparaban los niveles de carga mental de trabajo y obviamente empezaban a aparecer los errores humanos que conducían a la accidentalidad de las aeronaves. Pero este problema que yo aquí estoy representando históricamente con los trabajos de la NASA ocurre continuamente en un centro de aprendizaje, en un e-learning, ocurre en una empresa cuando un empleado tiene que manejar más unidades de información de las que puede su memoria operativa, o cuando una persona que está interactuando con un sistema de información y comunicación es sobresaturado para el procesamiento simultáneo de toda la información. En esto, el entendimiento de la memoria operativa es, yo diría, la clave para entender por qué debemos diseñar sistemas bastante minimalistas. Esos sistemas bastante minimalistas van a favorecer el funcionamiento cerebral y que el trabajador opere con más eficacia, que el trabajador lo haga de una manera más eficiente y que su productividad se aumente de una mejor manera. Bueno, Javier, estoy intentando pasar la diapositiva. Vamos a ver si aquí lo puedo hacer. A ver, yo aquí como normal sin dibujos. Listo, muy bien. Bueno, teniendo claro esa limitación de la memoria operativa, porque la memoria operativa es la capacidad que tenemos para trabajar sobre información que tenemos en la mente y para retenerla durante un periodo de tiempo. Lo que ocurre con la memoria operativa es que los elementos que allí se encuentran se degradan con el paso del tiempo o se desplazan. Un fenómeno que Barclay denomina desengranaje. Si yo tengo más de 7 unidades de información y aparece una octava unidad, esa octava unidad desplaza o desengrana una de las que se encontraba ubicado entre la memoria operativa. Y esto conduce, según los trabajos de Hugenard, a errores por pérdida de información o errores en los procesos de elección. El entendimiento, entonces, aplicado, por ejemplo, a un concepto de qué tipo de menú utilizar, ¿sí?
Hay dos tipos de menú, hay unos en las páginas web, hay unos que son anchos y superficiales, que son con jerarquía de pocos niveles, pero cada uno de esos niveles, cuando se da doble clic, tiene muchas opciones. Se utilizan mejor cuando hay diseños de tipo visual, por ejemplo en páginas web. Pero hay otro tipo de menú que son los profundos y estrechos, en donde son contrarios a lo anterior. Hay opciones bastantes de la jerarquía, hay muchas opciones de la jerarquía y pocos niveles en cada una de esas jerarquías. Este tipo de menú se utiliza más, por ejemplo, en la telefonía, cuando uno llama y le dan una serie de menús que son muchas jerarquías y pocas opciones dentro de cada jerarquía. Dependiendo de la memoria operativa, porque la memoria operativa visual tiene las limitaciones que ya vimos, pero la memoria operativa auditiva es todavía más limitada que la visual. Entonces, cuando se va a utilizar un diseño visual, se prefiere la utilización de un menú ancho y superficial, y cuando se va a utilizar una información de carácter auditiva, pues se prefiere utilizar un menú de carácter profundo y estrecho. Estos son cosas concretas de cómo utilizar la ergonomía cognitiva al diseño, en este caso de página web, pero como lo hemos visto a través de esta presentación, eso aplica a contextos de seguridad ocupacional, de neuromarketing, de diseño publicitario, de diseño ergonómico, de diseños en neuroaprendizaje, etcétera. Todo esto deriva entonces al concepto actual de carga mental del trabajo. Hoy, por ejemplo, en Colombia está reglamentado mediante la resolución 2646 que todas las empresas deben medir los factores de riesgo psicosocial, aquellos factores que generan elementos de estrés psicosocial. Uno de esos factores o dominios se llaman las cargas, y ya hoy día afortunadamente las empresas están obligadas a medir la carga física, a medir la carga emocional, a medir las cargas cuantitativas, pero también se les está pidiendo medir la carga mental del trabajo. La carga mental del trabajo se puede medir siguiendo tres metodologías, medirla a través de metodologías comportamentales, a través de metodologías psicofisiológicas o a través de medidas subjetivas. Las que se están usando, pues por razones económicas, son las subjetivas, pero es importante entender que la carga mental de trabajo se mide con alta precisión mediante las denominadas tareas conductuales de doble tarea, lo que se llama el paradigma de doble tarea, y las medidas psicofisiológicas, en especial lo que es la pupilometría, es decir, hay una apertura o una ampliación de la pupila al aumentarse la carga mental de trabajo, pero también se ha medido a través de otras medidas psicofisiológicas importantes, e incluso hay buenas medidas de carga mental de trabajo a partir de la electroencefalografía. Es decir, que hoy día ya disponemos de equipos bastante sofisticados que nos pueden medir la carga mental de trabajo de una persona cuando está interactuando con una interfaz o cuando está haciendo una actividad propia de su trabajo. La carga mental de trabajo es especialmente importante si una persona va a hacer varias cosas al tiempo, porque las cosas que se hacen al tiempo y sobrecargan la memoria operativa van a causar efectos de interferencia. Por eso, cuando nosotros estamos generando interfaces, es necesario disminuir al máximo la interferencia que se quiere, que se va a generar por ese proceso. Volviendo al modelo de Winkes, entonces él diseñó un modelo que determina que la sobrecarga mental va a estar dada por tres dimensiones: por la modalidad, por los códigos y por los tipos de respuesta. Es decir, él dice que si nosotros estamos operando con un mismo canal, por ejemplo el visual, las tareas se pueden competir y crear más interferencia, y que es posible generar mejor o disminuir la interferencia y mayor productividad cuando yo combino dos actividades, una visual y una auditiva. Lo mismo que con los códigos, ocurre algo similar, y con los tipos de respuestas también. Hoy día pues hay unos avances bien interesantes sobre cómo diseñar
llámese una página web, un centro de learning o cómo diseñar un puesto de trabajo, utilizando estos principios de Wilkins. Uno de ellos es que habrá menor interferencia si la respuesta exigida a una tarea es manual y la otra es vocal. Es decir, nosotros podemos distribuir mejor recursos porque la memoria operativa auditiva, el loop fonológico, no interfiere directamente el procesamiento visoespacial. Entonces, si yo a una persona le pongo a ver 2 tareas al tiempo, será menor la interferencia si una de las tareas es manual y la otra es vocal. De la misma forma, si una persona tiene una actividad que es visual, ojalá la otra actividad que se produce en paralelo, es decir, en simultánea, sea, por ejemplo, auditiva. Y utilizando estos principios que estamos viendo acá, pues hay cosas bien interesantes para aprovechar la disminución de la interferencia, buscando que la carga mental del trabajo no se sobresature y por tanto no aparezcan las fallas, los errores o los bloqueos del sistema. Para finalizar, y hablando un poquitico de procesamiento hemisférico, pues ustedes conocen muy bien lo que se ha hablado sobre la asimetría de la especialización funcional, tanto del hemisferio izquierdo y del derecho. En el diseño de páginas web es claro hoy día, o cualquier diseño visual, es claro que debemos saber ubicar en el espacio de acuerdo a cómo procesa nuestro cerebro. Nosotros sabemos que nuestro hemisferio izquierdo barre campos visuales derecho y que nuestro hemisferio derecho barre campos visuales izquierdos. Y si nuestro hemisferio izquierdo, que es lingüístico, tiene predilección por los hemicampos visuales derechos, es decir, contralaterales, y el lingüístico, pues nosotros deberíamos ubicar todo lo que es alfanumérico en la parte derecha de las pantallas. Y si nuestro hemisferio derecho, que preferiblemente procesa en campos visuales izquierdos, y nuestro hemisferio derecho es más visoespacial, deberíamos ubicar los códigos pictóricos o icónicos en los campos visuales izquierdos. Es decir, que existe ya una ergonomía aplicada a los campos visuales a partir del funcionamiento del cerebro. En concreto y de una manera sencilla es entender que el cerebro tiene cierta predilección para colocar el funcionamiento del hemisferio izquierdo sobre campos visuales derechos, y si nosotros entendemos eso y respetamos eso, pues nuestros diseños web van a hacer que las letras vayan a en mi campo visual derecho, que los iconos y los elementos más relacionados con lo pictórico a los campos visuales izquierdos, y esto ayudaría al procesamiento y a la eficiencia del procesamiento cognitivo de nuestro cerebro. Igualmente ocurre con el tema de colores, pues los colores primarios son colores más rápidamente decodificados por nuestros conos, y los colores primarios pues obviamente tienen una respuesta y un nivel de saliencia mayor, es decir, que son mucho más perceptibles que otro tipo de colores. Se ha estudiado fuertemente, les digo, pues esta es una investigación de Hellinger del 2007, sobre el procesamiento hemisférico de letras que se escriben letra de mano y la letra de, digamos, de imprenta o de computador. Se han examinado las asimetrías tanto de cómo lee el cerebro cuando la letra es hecha a mano o cuando la letra es una letra estandarizada de un computador. Pues obviamente los hallazgos indican que la participación del hemisferio izquierdo es mayor cuando la letra es estandarizada de un computador, y el hemisferio derecho contribuye más a la lectura cuando es letra de mano. Esto nos arroja que existe una contribución diferencial de cada hemisferio para la lecturabilidad de imágenes y la lecturabilidad de tipos de letras. Se ha estudiado cuál debería ser, por ejemplo, la longitud de una frase. Los estudios que nosotros hemos hecho con iTracker, por ejemplo, sabemos que cada fijación que nos determina el iTracker, cada fijación
de los ojos tiene un cubrimiento de 7 unidades de información, 7 caracteres de información. Por eso hay que saber ubicar cuántas palabras se colocan sobre una línea para que la línea sea leída con mayor facilidad. Por eso ustedes ven que los periódicos se hacen sobre columnas, facilitando que el ojo no tenga que desplazarse mucho del eje central, y eso se ha hecho a partir de estudios con sistemas de eye tracker. Nosotros hemos desarrollado incluso una investigación que actualmente está postulada para un premio, y es que tanto leen los mensajes aversivos de las cajetillas de cigarrillos los fumadores y los no fumadores. Con los equipos de eye tracker nosotros podemos saber eso. Podemos saber cuando un mensaje está bien diseñado y cuando un mensaje no está llegando o no está teniendo suficientemente la lecturabilidad cognitiva que se requiere. El tipo de fuente, sabemos que hay fuentes de mayor lecturabilidad que otras, hay tipos de letras que leen, pero lee muy fácil. Por ejemplo, la letra Arial es de alta lecturabilidad, hay otras que son de baja lecturabilidad. Se han hecho estudios de cómo navegan las personas por las páginas web, etcétera, etcétera. Bueno, otros elementos, y ya para así terminar definitivamente, pues nuestro cerebro se satura rápidamente a nivel sensoperceptual, eso hay que tenerlo claro. Un estímulo que es repetido genera habituación, el cerebro funciona por ese principio de economía cognitiva. Por eso le decimos nosotros a los anunciantes que no siempre andar repitiendo el mismo mensaje publicitario es efectivo, porque el cerebro deja de responder ante un mensaje que se encuentra repetido y pierde significancia biológica o de supervivencia para él. Ya sabemos que hay mejor procesamiento por campos visuales, dependiendo de lo que le vamos a colocar a cada uno de ellos. Hemos estudiado las diferencias de acuerdo al sexo de los materiales, es decir, hombres y mujeres parecen procesar de manera distinta los materiales. Hay diferencias de procesamiento por la edad. Por ejemplo, los niños suelen tener, digamos, una tasa de mayor rapidez en procesar ciertos estímulos pictóricos, por eso las tiras cómicas son un poco más rápidas, y con la edad la velocidad se va perdiendo, lo mismo que la misma intensidad de los estímulos, hace que con la edad los estímulos vayan teniendo umbrales más bajos, es decir, que se sientan un poco más, y eso es importante. El entendimiento de efectos incluso de condicionamiento clásico, como el ensombrecimiento o bloqueamiento entre estímulos competitivos. Una de las cosas finales es, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que muestra que cuando dos estímulos auditivos compiten, lo que hace que se interfieran no es tanto el volumen de los estímulos, sino la frecuencia de los sonidos. Si dos sonidos pueden ser bajos, como dos personas hablando, son bajos, pero tienen la misma frecuencia de onda, se interfieren. Más aún que si un estímulo auditivo compite con otro que es de mucha mayor intensidad, pero que no tiene el mismo nivel de frecuencia en la presentación. Todo esto pues nos viene explicando una cantidad de cosas interesantísimas que hacia futuro seguiremos investigando, que yo los invito a que nos comuniquemos para seguir mirando este tipo de cosas, porque esto impacta directamente sobre diseño web, sobre publicidad, sobre marketing, sobre diseño de ambientes de aprendizaje, sobre diseño de interfaces con tecnología, celulares, videojuegos, etcétera. Y todo esto pues nos va diciendo a nosotros de la importancia de las neurociencias en lo que tiene que ver el nuevo diseño del mundo. Hoy día sabemos que todos los diseños, incluso hemos venido estudiando lo que lo llamamos nosotros neuropackaging, que es el diseño de los empaques, los contenedores y las etiquetas de los productos, tiene un poder del 22% en las decisiones de compra del consumidor, y todo eso nos ha llevado a entender todo lo que es la neurociencia, los equipos de laboratorio, los procesos, el conocimiento de la ergonomía cognitiva nos puede conducir a lo que es la participación de la neurociencia en el nuevo diseño de las interfaces, del mundo, de las comunicaciones y todo lo demás. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias,
Henry, definitivamente es un tema bastante novedoso. Veo que lo has tratado con la profundidad pues que se esperaba de un profesional como tú. Es realmente muy interesante y la cantidad de aplicaciones que tiene, pues se me ocurren muchísimas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la puede formular para remitírsela a Henry. Si alguien tiene algún comentario que hacer, por favor pídame a través del chat la palabra. Mientras tanto, mientras ellos formulan sus preguntas, si es que hay alguna, Henry, a mí me gustaría preguntarte si de acuerdo pues a tu experiencia en este campo y todo esto, me surge la pregunta hablas de la limitación del sistema para procesar memoria operativa, pero tiene que ver el tipo de estímulo, porque por ejemplo si vos me preguntás nombres de diseñadores de modas en una secuencia en particular, seguramente se me va a saturar de inmediato, pero si me das secuencias de jugadores de fútbol, por ejemplo, o animales, que es un tema que me gusta, en fin, pues seguramente voy a rendir muchísimo mejor. ¿Tiene esto algo que ver? El significado, el contenido semántico y emocional del estilo. Sí, correcto. Muy interesante la pregunta, Javier. Mira, cuando el sistema, digamos que cuando el sistema sobreaprende una información, ya no requiere la memoria operativa. Ya se hace de forma intuitiva, no requiere de niveles de conciencia y por tanto procesa automáticamente. Entonces, cuando estamos con elementos que son sobreaprendidos o que nos gustan mucho o que están cargados emocionalmente, pueden operar bajo un paradigma de PNC, o sea, de procesamiento no consciente, y no desgastan ni sobrecargan memoria operativa. La memoria operativa se desgasta en situaciones que el cerebro enfrenta y que no tiene, digamos, ningún tipo de aprendizaje para ellos, y que debe tener un nivel de conciencia suficientemente alto para dar un adecuado procesamiento a ello. Hemos realizado alguna investigación, incluso ahorita, mañana creo que con otro de los expositores, con Javier Polo, hemos venido estudiando, la tesis doctoral de él tiene que ver con lo que se llaman los niveles de priming y memoria implícita. La memoria implícita es muy interesante porque la memoria implícita, primero que todo, no responde a las mismas leyes de la memoria explícita, o sea, de la memoria que conocemos nosotros tradicionalmente. Segundo, es una memoria que es resistente a la lesión cerebral, es una memoria que es resistente a los años y que incluso es resistente a los tóxicos. El ser humano posee una memoria, que es la memoria implícita, que es una memoria, por decirlo de alguna manera, que no requiere de niveles de conciencia, ni procesos atencionales, ni desgasta memoria operativa. Por eso cuando una persona, cuando tiene una lesión cerebral, puede olvidar muchas cosas de su memoria episódica, de su memoria semántica, pero no olvida, por ejemplo, elementos de la memoria motora, como montar en bicicleta. Eso se ha venido estudiando bastante, y es porque actualmente pues ya sabemos que hay unos procesos de percepción consciente o de procesamiento consciente que desgastan bastante la memoria operativa, y otros procesos de procesamiento no consciente que no desgastan la memoria operativa, y por tanto se podrían estar operando al mismo tiempo sin ningún tipo de desgaste. En conclusión, si para ti los animales, por ejemplo, que es un tema que te gusta mucho y lo tienes sobreaprendido, ya no desgasta para ti la memoria operativa. Es decir, que tú puedes estar operando con ellos, incluso haciendo otras cosas al tiempo, sin perder el control de ninguna de las dos actividades. Pero cuando estás operando con información que no tienes sobreaprendida, en ese caso se da el fenómeno de la interferencia, y ahí es donde aparecen los errores y aparece obviamente la probabilidad del error y del accidente. Henry, pero estoy hablando de secuencias. Digamos, tú me dices que me aprenda, por ejemplo, caballo, jirafa, no sé, una secuencia específica y que la recuerde en el mismo orden.
sería, ahí tendría algo que ver también la carga emocional o de interés, etcétera, si me das una secuencia con otro estímulo diferente que no sea de mi interés. Sí, sí, Javier, porque cuando nosotros tenemos, digamos, elementos que nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel de experticia sobre algo, Ujú. para nosotros es muy fácil, por ejemplo, agruparlos. Ah, A ya, ver, es decir, voy a darte un ejemplo, en memoria operativa, si yo te digo 1, 9, 7, 2, ¿sí? Te di 4 unidades informacionales, pero si tú lo compactas y me lo vuelves en 1972, me agrupaste 4 unidades en una unidad. claro. Entonces la memoria no cargó 4, sino que por estrategia lo integró en una, ¿sí? Sí, sí. En ese momento hay menor desgaste, de la memoria operativa, porque la persona con la familiaridad, por ejemplo, con esos números, las agrupa y en ese momento 4 o 5 unidades se convierten en una sola. Eso explicaría la facilitación, por ejemplo, de cosas que están o muy sobreaprendidas por nosotros o porque tienen carga emocional también. Sí, claro, te entiendo perfectamente. Es cuestión de esquemas, Es digamos. correcto, de esquemas, sí. Ok, bien, bueno, no veo por aquí preguntas, seguramente está muy claro. A lo largo de esta jornada, muy interesante por cierto, las ponencias que se han presentado en capacitación, entrenamiento, eh, selección de personal y ahora pues con neuromarketing y neuro eh, ergonomía, pues he elaborado más o menos un esquema de temas cruciales que hacen parte de aspectos éticos y de desarrollo de este fascinante campo. Entonces, pues me gustaría, pues aquí tengo planteados estos puntos. Primero que todo, tiene algo que ver con la terminología, ¿sí? El neuromarketing, neuromanagement, neuroliderazgo. Me pregunto si el neuroliderazgo, por ejemplo, no entra dentro de la categoría de neuromanagement, el neuromanagement y el neuroliderazgo no entrarían hacer parte de lo que es la neuroeconomía, por ejemplo, y el neuromarketing en la neuroeconomía. En fin, es una serie, es un esquema que no logro comprender. Y sobre todo, ¿cuál sería el campo dominante de este abordaje? ¿Sí? Porque no estamos hablando de salud ni de educación, sino que estamos hablando de las organizaciones y sobre todo si el campo dominante va a ser determinante para establecer el rumbo que toma el desarrollo del campo. Entonces, ¿dónde lo enmarcamos según tu concepto? ¿En la neurociencia, la psicofisiología, la psicología del consumidor, la organizacional, la economía, el mercadeo o publicidad? Porque si te pones a ver, por ejemplo, si te pones a buscar en Google, vas a encontrar contadas en las manos programas formales de posgrado en neurociencias aplicado a las organizaciones. Y algunas de esas he visto que están ligadas a facultades de economía. Y dentro del profesorado hay el fuerte, digamos, hay profesores que no tienen su fuerte en la neurociencia. ¿Cómo ves tú estos dos puntos por lo menos? Bueno, muy bien. Mira, yo veo que una de las cosas positivas es que la neurociencia se ha salido del marco de la patología para entrar al mundo de la normalidad. Y en el mundo de la normalidad yo veo que hay, digamos, 3 líneas muy prometedoras y muy interesantes. Una de ellas es la educación, el entendimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque de la neurociencia y la aplicación de estos conceptos que hoy vimos. La otra línea fuerte es la línea de las neurociencias en el campo del entendimiento del comportamiento del consumidor. Y yo pensaría que ahí hay 3 disciplinas, no solamente la neurociencia, sino la psicología
y también las matemáticas. Las matemáticas, la neurociencia y la psicología van a dar un abordaje muy interesante al tema del comportamiento del consumidor, y te cuento que las grandes facultades de publicidad y de mercadeo están acudiendo a estos marcos para enriquecer la formación y las propuestas de valor que están desarrollando. Yo te cuento que universidades, las más grandes en este momento, están entrando en contacto con nosotros preguntándonos sobre este tipo de cosas, sin no dejar, ese es, digamos, el segundo campo. Y el tercer campo, que yo muy prometedor, es en el tema de la selección de personal, la selección de personal y el tema de competencias, o sea, tanto para evaluarlas como para el entrenamiento de las mismas. Yo veo esos tres campos, pero también veo unos peligros grandes. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en el mundo académico preferimos utilizar la palabra neurociencias aplicada al comportamiento del consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Para diferenciarnos de toda la barbarización del concepto que se ha dado al tema de neuromarketing, ¿sí? Sí. Porque se ha barbarizado mucho, es que muchas personas ya lo han tomado de una manera poco seria y lo han tratado de vender como grandes gurús, y lo que han hecho es barbarizar el concepto, y por eso nosotros en el mundo académico utilizamos ese concepto, neurociencia aplicada al comportamiento del consumidor. Ya en el mundo comercial sí utilizamos el concepto de neuromarketing, porque eso es lo que la empresa entiende. Eso es lo que la empresa, digamos, comprende, pero no es de nuestro gusto utilizarlo como tal. Lo hacemos por la facilidad, pues, que tiene el término de ser comprendido por el empresario. Pero yo diría, cuando uno empieza a buscar los marcos conceptuales en donde soportar estas nuevas disciplinas, uno lo que encuentra es que hay una ausencia de marcos conceptuales. Todo el que habla de neuromarketing, todo el que está hablando de todas estas cosas, lo hace por referenciando dos o tres cosas que vio, que leyó por internet. Pero realmente uno tiene que ir a los marcos conceptuales. ¿Dónde están los marcos conceptuales? Entonces, claro, tiene que ir uno a entender funcionamiento cerebral, procesos psicológicos básicos, procesos de emoción, procesos de motivación. Tiene que uno entender ergonomía cognitiva, sistemas limitados de procesamiento, limitaciones de memoria operativa, etcétera, para poder entender esto desde un marco serio, porque esto se está prestando, desafortunadamente, a que muchas personas lo vuelvan un concepto mercantilista completamente y sin el soporte adecuado. Y yo coincido contigo, realmente cuando uno va a ver las ofertas para estudiar posgrados en esto, realmente no las hay muchas, ¿sí? Y no las hay de parte de universidades serias. Yo creo que aquí es necesario que la psicología, la neurociencia y otras disciplinas afines, porque cuando, por ejemplo, uno habla de comportamiento del consumidor, está hablando de sociología, está hablando de antropología, está hablando de semiología, está hablando de neurociencia, está hablando de psicología. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a empoderarnos directamente del tema, y no simplemente, porque desafortunadamente la psicología en Colombia, las otras disciplinas o pseudodisciplinas o pseudociencias le colonizan los campos de acción, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de comportamiento del consumidor, hablemoslo serio, hablemoslo de marcos conceptuales serios, bajo hallazgos serios, ¿sí? Y con toda seguridad que la respuesta que podemos dar es bastante acertada y bastante seria. Pero yo creo que nos falta empoderamiento a todos nosotros como gremio. ¿No será, Henry, que la psicología organizacional necesita llenarse o nutrirse un poco más en contenidos con relación a esos que acabas de mencionar, de antropología, neurociencia, etcétera, y apropiarse desde ese punto de vista? Porque te digo una cosa, las observaciones que tengo yo desde la comunidad
neurocientífica tradicional, que su fuerte está en la salud y en la educación con el fin de atender situaciones problemáticas, alteraciones, en fin, para mejorarle la calidad de vida a las personas, pues tienen una visión bastante negativa con relación a esto de la neurociencia aplicada a las organizaciones. De hecho, los más ortodoxos se atreven a hablar de la prostitución de la neurociencia en ese sentido, porque atienden, o muchos de los neurocientíficos que se van por este campo, atienden objetivos mezquinos de las universidades que pretenden consolidar un monopolio de sus productos o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista me estoy metiendo en este campo porque he descubierto a través de investigación concreta, de evidencia, que se necesita de alguna manera conocer la normalidad para poderlo aplicar también a la salud y a la educación, porque el problema en la educación, la neurociencia aplicada a la educación y a la salud, es que se están especializando tanto que están fragmentando completamente el campo y ya casi no hay entendimiento entre las diferentes ramas. Por ejemplo, un neuropsicólogo conoce muy poco de neuroendocrinología y neurofisiología. De hecho, no conozco muchos programas de neuropsicología en donde se les capacite en la interpretación profunda de un electroencefalograma, etcétera. ¿Sí? ¿Qué opinas Sí, tú? mira, yo veo, a ver, son elementos muy importantes los que tú dices. Primero, a mí me parece triste que los psicólogos se hayan olvidado, porque eso parece aplicar para Colombia, con algunas excepciones. Que la psicología colombiana se haya olvidado de la psicofisiología me parece supremamente triste y un error gravísimo, Claro. porque la concepción biopsicosocial del hombre empieza por ahí, por la psicofisiología, y los estudios empiezan a ser duros desde que uno los asume desde la psicofisiología, ¿sí? O sea, yo creo que ese ha sido el cognitivizar demasiado al hombre, o el de, por no hablar de otros modelos, alejado de los procesos biológicos. A mí me parece un error grave en la formación de los nuevos psicólogos, y yo que fui decano y que he sido profesor toda mi vida, me preocupa mucho digamos, los modelos mentalistas de hombre que se están, digamos, generando o se están estudiando en las facultades de psicología de nuestro país. Yo pienso que, que hay dos campos que se han fragmentado, que son muy graves y que la psicología ha perdido mucho con ello. Primero el conocimiento de la psicobiología y la psicofisiología, y segundo el conocimiento de la psicometría. Para mí ellos son dos conocimientos centrales, fundamentales, básicos, y que deberíamos partir de ahí para todo lo demás. Entonces a mí me preocupa mucho eso. En segundo punto, los hallazgos del cerebro que están ocurriendo sobre el cerebro, yo diría los 4 grandes hallazgos sobre el cerebro últimos, los hallazgos de neuronas en espejos, el funcionamiento de las células fusiformes, el estudio de Eric Kandel sobre el descubrimiento de cómo los estímulos ambientales pueden codificar o pueden hacer codificar para expresión de genes, son temas que le dan al centro a la psicología y le dan un marco teórico enorme a la psicología, pero los psicólogos en Colombia lo desconocen. Y eso es triste, ¿sí? No conocemos ni los últimos hallazgos que la neurociencia le ha dado a la psicología. Y entonces, a ver, los ortodoxos son escépticos, ¿sí? Y yo entiendo ese escepticismo porque este es un país de modas, ¿sí? Y aquí hablamos de gurús, sí. Pero lo que yo les diría a ellos es que hay unos estudios supremamente serios y supremamente interesantes en neurociencia, en psicología, que, por ejemplo, para mí el tema de las inteligencias múltiples, todo el trabajo de Gardner, todo el trabajo de la escuela de Harvard, tiene mucha aplicabilidad en todo el concepto del tema de competencias, que son por competencia y todo este tipo de cosas. Y a mí me parece que es un marco serio, que es un marco interesante, ¿cierto? Que ya incluso en la educación ha generado grandes transformaciones.
pero no podemos tapar el sol con una mano. Yo creo que la neurociencia nos está dando unos hallazgos enormes para cualificar nuestro ejercicio profesional en las organizaciones. Desconocerlo sería también un error, pero también es que las organizaciones deben ser más cautas en el momento en que compran o consumen un servicio, una solución o contratan a un consultor, porque gran mayoría de esos consultores que no tienen la formación básica en neurociencia, en psicología, en psicofisiología, no tienen realmente mucho que ofrecer más allá de la retórica, es decir, mucho más allá de la palabrería. Entonces, pero desconocer lo que la neurociencia nos está mostrando ahora sería mejor dicho, quedar por fuera de los grandes avances y poder generar nuevos campos de innovación al ejercicio del profesional en las organizaciones. ¿Crees que de alguna manera entonces la neurociencia se esté convirtiendo en algo así como una ciencia básica? No sé si te interpreto bien, pero como una analogía, lo que dirías es que, por ejemplo, las matemáticas sirven para construir un puente, pero también para armar una bomba atómica. Es correcto, sí. La neurociencia, mira, acá el gobierno de Estados Unidos acaba de redireccionar los recursos que iba a aplicar al espacio nuevamente a la neurociencia. La neurociencia realmente es una macrociencia donde confluyen más de 25 o 30 disciplinas distintas, pero la neurociencia lo hacía Rubén Ardila en uno de sus libros. Rubén dice en uno de sus libros que el futuro de la psicología va a estar muy al lado de la neurociencia y muy al lado de la psicofisiología. Es decir, la psicología evolucionará acompañando a la neurociencia, dándole todo el concepto psicosocial a todo el concepto bio. De hecho, hoy hay una disciplina muy interesante, yo la veo de mucha proyección, que se denomina la neurociencia social cognitiva. Es una disciplina muy interesante. Lo mismo que hay otra ciencia que desde la psicofisiología me parece maravillosa, que es la psiconeuroinmunología. Sí. Son ciencias que nos están demostrando que el futuro de la psicología va a estar hacia allá. Y pienso que la neurociencia, al igual que la matemática y la informática, van a ser ciencias básicas para el entendimiento de muchas cosas, y en nuestro caso para el tema de comportamiento humano. Claro, perfecto. Bien, sí, pues, esta es una inquietud pues que más o menos vengo clarificando con respecto a lo que vas diciendo, y es que pues bueno, y tomando lo anterior, es que también depende mucho del campo dominante que se le dé, digamos, al desarrollo de la neurociencia aplicada a las organizaciones, porque, por ejemplo, desde una facultad de economía, probablemente el objetivo principal sea crear necesidades, aumentar la competitividad, monopolios, etcétera. Pero si la neurociencia lo acoge, digamos, desde una facultad de psicología, podría de alguna manera también servir para promover la calidad de vida de las personas, porque, por ejemplo, lo que tú dices de la neuroergonomía, según lo que entendí, cuadra perfectamente para la educación. Es decir, los problemas que tenemos, acabamos de tener unos resultados desastrosos en las pruebas PISA. De alguna manera la neuroergonomía aplicada a la educación podría resolver muchos problemas, ¿no? Y bueno, a lo que es la ecología y otros propósitos altruistas, la salud, en fin. Claro que sí, no, la base de la neuroergonomía para el tema de educación es clave, ¿cierto? Sí. Máxime porque yo creo que la educación se irá virtualizando cada vez más, ¿sí? Yo creo que ese futuro es un futuro claro. La educación cada vez estará más virtualizada, ya los posgrados están virtualizados, los eventos como este están virtualizados, los encuentros están virtualizados. Ya tenemos pregrados y universidades virtualizadas. Claro. Es decir, la virtualización es una realidad que se vendrá en los próximos 15, 20 años, y la ergonomía cognitiva será necesaria, será fundamental
en todo ese diseño de esas interfaces. Claro. Bueno, no, pues Henry, muchísimas gracias por tu valiosísimo aporte a este evento. Yo pues soy partidario de abrir las puertas, digamos, de la neurociencia a las organizaciones, porque pues es decir, es innegable, no se, digamos que la neurociencia va a tener un impacto en la vida cotidiana de todas las personas y el mundo no va a ser el mismo en unas cuantas décadas. Y bueno, todo gracias pues a la neuroergonomía, neuromarketing y muchas de estas variables. Lo importante allí es balancear un poco entre los objetivos Exacto, hacia la exacto, pregunta, ¿no? exacto, exacto. Bueno, Henry, muchísimas gracias entonces por tu participación. No veo preguntas o solicitud de la palabra. Nos están acompañando gente de varios países, de Chile, de Colombia, de México, me parece que de Portugal también. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada del día de hoy y esperamos entonces, bueno, mañana nos espera una jornada súper emocionante porque en la jornada de la mañana vamos a tener unas ponencias, al igual que todas estas, supremamente novedosas, pero ya apuntando a desarrollos tecnológicos. Entonces, presten mucha atención a sus correos electrónicos porque esta noche les voy a estar enviando el enlace y la contraseña para el acceso el día de mañana y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.